del día de hoy, pues, y me refiero solo a lo del avión, a los demás avatares no me refiero, pues resulta que, miren la gran cantidad de gente que hay aquí, ¿no? Yo cuando venía para acá a las 6:30 había hablado con Emilio Alba, pues dije, oye Emilio, posiblemente estemos solos, si estamos solos no importa, lo hacemos en streaming para el periódico, lo divulgamos en Fundación Unicaja en el periódico y lo atendemos con el cariño. Y claro, pues miren, ahí, como decía en las crónicas de Paco Ron, 3/4 de entrada en la Plaza de las Ventas, con lo cual eso es bastante agradable. Manel Esteller, gracias por estar aquí, gracias a Fundación Unicaja, gracias a todos ustedes, gracias Gerardo, gracias Emilio Alba, que eres una de las almas sin duda de este ciclo de conferencias que hoy vamos a celebrar aquí para hablar de un tema que a mí me apasiona. He de reconocer que no tenía mucha idea del tema, que me ha costado trabajo investigar, pero con el doctor Google, ¿no? Ese doctor tan nefasto que hay, Manel, pues algo me he enterado de la epigenética. Bueno, sin más dilación, vamos a comenzar el acto y tiene la palabra Gerardo Leones, director de Actividades Sociales de Fundación Unicaja, a quien le vuelvo a dar las gracias porque él, en cierta manera, es el casero, por lo tanto nos recibe a todos y nos atiende. Bueno, Pedro, muchísimas gracias, gracias a todos, gracias Emilio, gracias Manuel por tu esfuerzo, por la dedicación y por este viaje tan difícil que has tenido, ¿no? Y gracias a Dios estamos aquí. Mirar, ayer preparaba unas palabras viendo un poco el currículum del ponente de hoy. Tardaría media hora en leerlo, así que no lo voy a hacer. Es más, no voy a leer lo que había escrito para no quitarle un minuto de protagonismo a nuestro ponente de hoy. Mi más sincero agradecimiento a Manuel, a quien tenemos la suerte de escuchar esta tarde. Su ponencia nos abre la puerta a uno de los campos más fascinantes y prometedores de la ciencia actual. Un área que nos recuerda, no sé si estará de acuerdo conmigo, que no está todo predeterminado, que nuestras decisiones, nuestros hábitos y nuestro entorno influyen de manera profunda en nuestra salud. Es una alegría ver cómo este proyecto Salud es Más, impulsado por Diario Sur, sigue generando interés y es un motivo de satisfacción poder colaborar con ellos en cada edición. Simplemente quería añadir a mi intervención, y la he reducido muchísimo, unas palabras que decía Maya Angelou y que refleja muy bien la trayectoria de nuestro ponente y, si me permiten, también la del doctor Emilio. Es, como decía, de Maya, y decía: haz todo el bien que puedas, de todas las maneras que puedas, a todas las personas que puedas, todo el tiempo que puedas. Creo que es una cita que nos une a todos los que estamos hoy aquí, desde la ciencia, desde la medicina, desde la comunicación y también desde las instituciones que trabajamos al servicio de la sociedad. Muchas gracias a todos, muchas gracias, profesor Esteller, y para no dilatar más la ponencia doy la palabra al doctor Emilio Alba. Gracias. Bien, buenas tardes a todo el mundo, yo voy a ser breve. En primer lugar, las gracias a la Fundación Unicaja y al Diario Sur. Y bueno, dar las gracias también a Pedro, porque él dice el alma, etcétera, pero en realidad toda esta serie de Salud es Más, pues se coció en su cabeza, ¿no? Bueno, ya lo conocéis, no tiene nada que ver con la medicina, es periodista, pero verdaderamente tuvo esta idea brillante que a lo largo del tiempo, pues la verdad que ha traído aquí a personalidades muy importantes. Y hoy, pues la verdad que estoy orgulloso de que esté aquí con nosotros Manel Esteller. Muchas veces en estos actos uno, pues, cuando se presenta a un ponente, pues, en fin, entre la cortesía, etcétera, se dice que es maravilloso, etcétera. Pero yo hoy lo que digo, y es un hecho que es incontrovertible, que es una autoridad mundial en epigenética y relación con la enfermedad del cáncer, pero también otras cosas.
Y digo esto sin ninguna exageración, ¿no? Si ustedes van a ver su currículum, pues verán que es no de primera división, de Champions, ¿no? Él trabaja ahora mismo en la Fundación Josep Carreras, ¿no?, para el estudio de la leucemia. Es el director de la división de epigenética, pero ha estado en varios sitios. Se formó también en Johns Hopkins, ¿no?, en el CENIO. Posteriormente estuvo en IDIVER, ¿no? Y es profesor ICREA de investigación de Cataluña, ¿no? Una cosa, Pedro, que tendríamos que aquí en Andalucía copiarlo, ¿no? Porque el Andreu Mascoler que tiene esto, pero la verdad que estuvo lúcido aquel día cuando montó el programa ICREA, que ha sido una de las cosas que yo digo que ha vertebrado la ciencia en Cataluña y ha hecho que sea la líder ahora mismo a nivel nacional sin ningún género de duda, a pesar de que probablemente las inversiones son más grandes en otros sitios, ¿no? Pero esto es así, ¿no? Y sin más, pues dejo con Manel, que seguro que nos va a dar una conferencia, yo ya la he visto, ¿no?, maravillosa en este campo de la epigenética y su relación con la salud y la enfermedad, ¿no? Sí. Así que muchas gracias, Manel. Sí, Manel, antes de darte la palabra, recordarles, no sé si tienen, no sé si mi compañera está por ahí, ¿se han repartido tarjetones? No. Bueno, eso me ha roto los esquemas, porque nunca habíamos hecho eso. Pero bueno, vale, pues nada, ahí si alguien quiere pedir la palabra, por favor, se dirige a mí y yo coordino el tema. Doctor Esteller, por favor. Para la grabación, el streaming no hay problema, ¿no? ¿La presentación? ¿Desde aquí? ¿Sí? Sí, aquí. Perfecto. Perdón la improvisación, nos hemos puesto un poco así en el podio. Agradecer al profesor Emilio Alba su invitación de estar aquí, un placer. Encantado de volver a Andalucía, tengo buenos amigos en esta tierra, por lo tanto encantado de volver. Disculparme por el retraso, no debido a mí, debido a dos accidentes en Barcelona, en las carreteras de salida de la ciudad. Me ha permitido practicar un poco de deporte. En el aeropuerto he corrido mucho, de unos 500 metros en sprint, no he llegado al final, pero lo he intentado. Hoy voy a hablar un poco de lo que hacemos en el laboratorio, de esta disciplina que es la epigenética, ¿no? Que es, lo dice el término, lo que va más allá de la genética, lo que está por encima de la genética. Me gustaría empezar con esta diapositiva, mostrando esta persona. No sé si incluso por aquí. Sí. Esta persona que a veces cuando la muestro, depende de donde se muestre, me dicen, les digo, ¿quién es esta persona? Y alguien me ha dicho que es Punset. ¿Os acordáis de Punset? Que es el periodista. Dice, no es Punset, que en paz descanse. Esta persona es Charles Darwin. Charles Darwin es el padre de la biología moderna. Es junto a Wallace que introduce el concepto de la evolución. Él habla de la selección de los mejor adaptados. Es decir, nosotros estamos aquí porque somos los mejor adaptados de la especie humana. Siempre hay dudas de eso, ¿no? Pero somos los mejores de la especie humana, representa. Pero fijaos que nunca habla de la genética. La genética es algo distinto. Dice los que tienen caracteres que los permiten adaptarse mejor a su medio. No necesariamente la mejor secuencia genética, el mejor ADN, sino los mejores caracteres. Porque la genética es algo distinto. La genética, la herencia de caracteres, viene de Mendel. Mendel, pues este religioso en su convento, en Brno, que vale la pena visitarlo allí, pues a ver dónde hizo los experimentos, en los cultivos se puede ver todavía, los campos donde los hacía. Dice que hay caracteres heredados. Y en esa época, esos caracteres no se sabe dónde están. Esa herencia él lo hace con garbanzos, si son más lisos o rugosos, otras cosas. Esos caracteres no se sabe dónde están. Alguna gente, buena parte de los científicos, piensa que están en las proteínas. Y es después que se sabe que está en el material genético, en el ADN, los caracteres humanos. Nosotros heredamos los caracteres del padre y la madre a través del ADN, no de las proteínas, esos caracteres. Y después llega otro personaje bastante curioso, que es este de aquí, que es Lamarck. Lamarck es un investigador francés de hace mucho tiempo, como se ve por el vestido, y Lamarck nos habla de algo muy irreverente. Nos habla de la herencia de caracteres adquiridos. Es decir, cosas que hacemos en la vida podrían pasar a la descendencia.
Él pone ese ejemplo famoso de las jirafas, entre otros. Se puede consultar ese ejemplo todavía, ese libro. Dice que las jirafas, como estiran el cuello para llegar a las hojas y comer, ese estirar el cuello se hereda a las jirafas hijas. Sabemos que hoy no es cierto eso. Esos caracteres adquiridos, para pasar a la siguiente generación, hoy sabemos que puede suceder solo si esos caracteres afectan células germinales, es decir, células de los testículos o de los ovarios. Entonces sí que podía pasar a la siguiente generación. Y de eso es lo que nos habla Waddington. Waddington es el padre de la epigenética. Nos habla de que es posible heredar ciertos caracteres adquiridos si afectan células germinales. Nos habla que la actividad de los genes no solo depende de la secuencia de los genes A, C, T, G, C, A, sino de la química de esos genes, cómo se controlan, cómo se encienden y cómo se apagan. Waddington no es premio Nobel, porque para ser premio Nobel ha de estar vivo o morirte el fin de semana antes, que ha pasado ya 2 veces. Podría ser un fiambre bastante caliente todavía. Pero sus contribuciones han sido muchísimas en el área de la biología moderna. Ya sabemos que hay pistas de esto, de que el ADN no lo es todo. Un ejemplo nos vino dado con la primera clonación de un gran mamífero, como sería esta oveja, la primera oveja gran mamífero clonado, que fue Dolly. Dolly se sacó el DNA de una oveja adulta y a partir de ese DNA se creó esta oveja, Dolly. Pero Dolly, aunque su ADN era idéntico, completamente igual, no era idéntica a su madre, a pesar que el ADN era 100% idéntico. Dolly tenía obesidad, que no presentaba a su madre, tenía artrosis, que no presentaba a su madre, y tenía diabetes de tipo 2, que es la típica diabetes del adulto. Y lo presentaba cuando era una ovejita todavía muy joven. ¿Por qué? Porque en el laboratorio fueron capaces de transferir el ADN bien, pero no la química de ese ADN. Cuando tenían allí en el laboratorio, ese DNA no fue modificado correctamente. Se puso el DNA, la secuencia era correcta, pero modificado de forma alterada. Se ha descubierto ahora que tenía, por ejemplo, un defecto químico, en el caso de metilación, defecto químico, en el gen de la insulina, en un gen relacionado con la insulina. Y como sabéis, la insulina tiene que ver con la diabetes, con el crecimiento, con la obesidad, etcétera, etcétera. Por tanto, la genética es esto. La genética es un abecedario muy importante, permite construir las palabras, pero la epigenética lo que es la ortografía, es la gramática de ese abecedario, lo que le da sentido. Hay palabras que si le pones el acento en una sílaba o en otra, cambia completamente. O si pones una exclamación o otra, es muy distinto cómo entendemos esas palabras. Lo mismo sucede en el lenguaje del ADN. En el lenguaje del ADN, esa química permite que genes estén muy activos, poco activos, 50% activos, etc. Las marcas químicas que llamamos epigenéticas son muchas. Unas afectan al ADN, sobre todo a la metilación, se llama. Es muy sencilla esta. La metilación sería un grupo químico, CH3, que se añade al DNA. Normalmente se asocia a inactivación de los genes. Otras tienen que ver con que el DNA de cada célula mide 2 metros, de cada célula. Tenemos millones de células en el cuerpo humano, pero este DNA no lo tenemos en línea recta, porque si no pareceríamos espinete o un erizo, ¿de acuerdo? Tendríamos un aspecto muy raro, tendríamos. Ese DNA está empaquetado, enrollado, para que quepa dentro de la célula y dentro del núcleo de la célula. Pero no está enrollado con un papel que lo chafamos y lo ponemos. Está enrollado con un origami, de forma muy cuidadosa, porque como se enrolla en una neurona, ha de ser muy distinto en cómo se enrolla en el corazón. ¿De acuerdo? Porque ha de permitir expresarse los genes que toquen. Y después hay otras modificaciones del ARN, etc. Un ejemplo más de la epigenética es este. Cuando se ha secuenciado gente, más o menos, cuando nacieron y cuando han muerto, esos DNAs son muy similares, son bastante similares, hay poca mutación. Pero sí sabemos que el aspecto de los humanos cambia mucho. Esta es la misma persona cuando era un niño, cuando fue un adulto y que fue un ciudadano senior, ¿no? En el sentido, y como vemos su aspecto cambia mucho. Científicamente lo llamamos el fenotipo. El fenotipo cambia mucho, pero eso no es genético.
Esa persona tiene los mismos genes, el mismo ADN. Lo que cambia es la regulación de la actividad de esos genes, la epigenética. Aquellos que tenéis hijos adolescentes, podéis tener, pues sabéis los cambios conductuales que tienen, muy importantes, pues cambios hormonales que cambian la epigenética de las células y las hacen expresar o no expresar determinados genes. También me gusta este ejemplo que demuestra la fuerza de la epigenética en un pariente nuestro, que es no tan lejano, pero es un pariente, que sería el ratón del laboratorio, en este caso, que este ratón del laboratorio, en condiciones normales, esta cepa de ratón es marrón. Es un ratón saludable y marrón. Este ratón, si le das en su dieta un exceso de grupos químicos metilo, eso lo haces dando mucho folato. Recordemos que damos folato también en las embarazadas para evitar defectos del cierre del tubo neural. Pues si damos mucho folato a estos ratones marrones cambian su piel y se vuelven ratones amarillos, su piel. No solo eso, sino esos ratones amarillos tienen más tendencia a tener enfermedades como cáncer y diabetes, por ejemplo. Lo que es interesante es que estos ratones amarillos, cuando tienen descendencia, esa descendencia es amarilla, no es marrón. Pues si la descendencia amarilla tú le quitas de la dieta el folato, se vuelven marrones otra vez. Fijaos, esto es un carácter que va y viene. En humanos no sucede así, no es tan sencillo. Pero este animal de laboratorio, su carácter externo, su aspecto, ser marrón o ser amarillo, depende de un químico que añades externamente. Y además lo heredas. Pero depende de esa exposición. Fijaos cuántas discriminaciones que suceden por el color de la piel, que al final es un poco de química, en el fondo, en estos casos. Este dibujo es un dibujo original de Waddington, el que definió la palabra epigenética como tal. Waddington, que también era buen artista, como se ve, antes de PowerPoint y de Adobe y de otras cosas, pues Waddington era capaz de dibujar aquí a mano este dibujo, y lo que demuestra arriba, esa bola, es una célula madre. Una célula madre es una célula que es capaz de originar todas las células del cuerpo humano. Recordemos que todas las células, desde la frente a la punta del dedo del pie, tienen el mismo ADN, todas, pero hacen cosas muy distintas. La retina, cuando ve un fotón, lo transforma en una señal que envía al cerebro. Nuestras células del tracto digestivo absorben alimentos, pero el ADN es el mismo. Lo que es distinto es la epigenética, en cada sitio, el que le da esa función. Pues él nos dice, esta célula madre, añadiendo diferentes marcas químicas, irá rodando a la derecha o a la izquierda y generará una zona de epitelio, mesotelio, otras cavidades, órganos. Es decir, acabará generando un leucocito, una célula de la retina, una neurona, simplemente cambiando la química de esa célula madre. Eso es lo que hace célula madre. Ella cambia para originar esas células que se llaman terminales, diferenciadas. Este proceso, decir que no es fijo, lo podemos cambiar. Por ejemplo, en el laboratorio podemos coger, allí arriba a la izquierda, tenemos unas células embrionarias humanas. En teoría, cada una de esas células puede originar un individuo, una persona, en teoría. Estas células, cuando les añades un fármaco con actividad epigenética, empiezan a producir ahora este pigmento verde que veis aquí abajo a la izquierda. Ese pigmento es un pigmento típico de la piel. Por tanto, estamos originando piel humana simplemente cambiando la química de la célula embrionaria, la célula madre, para tener esta piel. Esto puede ser útil, imaginemos, para grandes quemados. Grandes quemados, pues para ser capaz de regenerar esas quemaduras en estas personas. Es un ejemplo de medicina regenerativa basada en la epigenética. Si miramos más diferencias genéticas y epigenéticas, podemos mirar a nuestro hermano. Nuestro hermano es el chimpancé. El chimpancé es un hermano nuestro, muy hermano, es muy parecido a nosotros. El DNA, la secuencia de ADN, perdón, es un 99.9% idéntica a nosotros. Cuando miramos nosotros la epigenética del chimpancé, bueno, es solo un 90% idéntica. Podemos imaginar que un 10% es distinta y nos hace un poco más humanos o más chimpancé. Podemos imaginar, ¿no? Os pongo un ejemplo. Nosotros, un gen que tiene que ver con el olor, lo tenemos inactivado epigenéticamente, pero el chimpancé lo tiene activo, lo tiene desmetilado, y eso permite oler mucho más
al chimpancé. Tiene lógica. En la sociedad actual donde vivimos, los olores están muy machacados. Realmente olemos pocas cosas ya. Pero en la selva, tú has de oler todo. Para saber qué es bueno, si se acerca el depredador o no se acerca, esta fruta es buena o es mala. Entonces, tienes los genes activos, siempre esos genes del olor, que son muchos, son centenares. Pero nosotros tenemos solo 15, 20 receptores del olor activos verdaderamente. ¿Y los humanos? ¿Qué ejemplo tenemos como el del ratón que cambia de piel, de amarillo a marrón? De marrón a amarillo, perdón. Pues tenemos un ejemplo, que también es un ejemplo como el de la oveja Dolly, lo mismo. Son humanos clonados. En teoría no se han clonado humanos, no representa, pero sí la naturaleza lo ha hecho. La naturaleza clona humanos y es cuando genera individuos que se llaman gemelos, los gemelos monocigóticos. Monocigotos significa que vienen del mismo cigoto, pues imaginar del mismo huevo fertilizado. Por tanto, tienen el mismo ADN, son idénticos en cuanto a ADN. Pero sabemos, cuando los miramos, que uno puede ser más tímido, el otro más abierto, uno más obeso, el otro más delgado. Y eso no está en el ADN, porque el ADN es idéntico en ambos, no lo explicaría. Y nosotros lo que encontramos hace años es que tienen diferencias epigenéticas, los gemelos humanos. Y eso explica esos aspectos, fenotipos, conductas distintos que tienen estas personas. Un ejemplo que tiene que ver con cáncer, de esta epigenética en gemelos, pero aquí tenemos dos señoras que ambas tienen un elevado riesgo de tener cáncer de mama, porque ambas son portadoras de un gen hereditario del cáncer de mama, el gen BRCA1. Este gen, si lo tienes un riesgo de un 60-80% de tener cáncer de mama en tu vida. ¿Pero qué pasa? Estas son gemelas, ambas tienen el ADN idéntico, pero uno tiene el cáncer de mama a los 35 y el otro a los 65. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible si el ADN es idéntico? De tenerlo al mismo tiempo, muy cercano. ¿Por qué? Porque demostramos que en su epitelio mamario, en las células de la mama de estas personas, la que tiene el cáncer antes ya tiene procesos epigenéticos que le hacen acelerar la tumorogénesis, acelerar la aparición del tumor. Hay un cambio epigenético que causa esa discordancia entre gemelos. Y nosotros que en teoría no tenemos gemelos, ¿por qué somos distintos en esta habitación? Somos distintos porque sí tenemos pequeñas diferencias genéticas, tenemos, evidentemente. Pero también somos distintos, y lo demostramos, porque tenemos diferencias epigenéticas poblacionales, que no nos hacen mejores ni peores, nos hacen distintos a cada uno de nosotros. Este fue el primer estudio en humanos donde demostramos que eso sucede, y simplemente fue estudiando europeos, caucasianos, afroamericanos, Estados Unidos y la etnia Han de la China. Y solo mirando la epigenética, en este caso la metilación, podemos decir si esa muestra venía de una persona de esta etnia o de la otra, simplemente mirando esa química determinada. Esto se asocia a esa química determinada, puede ser inocua completamente, cambios que no sabemos qué significan. Algunos tienen que ver con tonterías, como por ejemplo si te gusta más el salado o el dulce, cosas como esta. Tonterías de ahora, pero tienen un efecto evolutivo, fueron importantes a nivel de evolución, ese tipo de cosas. Pero otras sí que tienen que ver con el riesgo de enfermedades, de diabetes, de Parkinson o la respuesta a infecciones. Ser capaz de desarrollar una cronicidad a la infección o infecciones agudas, en este caso. Y eso es debido en parte a esa combinación genética-epigenética. Os pongo un ejemplo de infecciones muy breve. Todos sabemos que cuando a veces viajamos a un sitio exótico de vacaciones, estamos 2 o 3 días fatal, del estómago, estamos fatal. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se ha de adaptar a los microbios que están presentes en esa área. Entonces, esa adaptación es epigenética y dura una semana o 10 días que estamos de vacaciones allí. Fijaos que lo mismo sucede cuando esas personas vienen aquí. Cuando vienen aquí también están fatal ellos, 2 o 3 días, porque se han de adaptar a nuestros microbios. Y esa adaptación es una adaptación puramente epigenética. No queremos que sea genética, no queremos que aguante toda la vida, queremos que dure 15, 20 días, algo muy dinámico, muy flexible. Deciros de que hay enfermedades que nos afectaron también recientemente y otras que vendrán, que tienen múltiples componentes y, por ejemplo, en el laboratorio encontramos que la COVID-19 dejó unas huellas epigenéticas en los pulmones.
Y estas son las huellas. Lo que hicimos fue coger pulmones de pacientes que murieron de la enfermedad de COVID-19 y se ve que en ellos hay una especie como de cicatrices epigenéticas, cambios de metilación del DNA que ves que suceden en esos tejidos pulmonares. Quizá esto explicaría un poco esta gente que son los COVID-19 persistentes, esta gente que no se recuperaron del todo, porque quizá quedó ese tejido cicatrizado, fibrótico, asociado a ese tipo de infección no resuelta completamente. Ahora voy a entrar un poco más en el área del cáncer, que también es un área que he hablado un poco de ella, y es que una de las cosas más importantes del cáncer epigenética es que descubrimos de que nosotros tenemos dos tipos de genes de cáncer, los que promueven el cáncer y los que luchan contra el cáncer. Oncogenes, esos son anti-oncogenes, o genes supresores de tumores. Pues hay genes anticáncer que se pierde su actividad en los tumores porque se hipermetilan. La hipermetilación es como una señal de tráfico de stop. En la conducción pones un stop en el gen y no se expresa. Una química al principio del gen y deja de expresarse. Son esos globos rojos de allí, deja de expresarse. Y esto sucede en todos los tumores humanos. Todos los tumores humanos son una combinación de alteraciones genéticas, mutaciones, y alteraciones epigenéticas, hipermetilación, por ejemplo. Y es muy específico. Esta metilación alterada depende del tipo de tumor. Por ejemplo, en cáncer de mama, un gen típico que se pierde epigenéticamente se llama E-caderina. Este es un gen que es como una especie de pegamento que engancha las células epiteliales entre sí. La epitelio normal se engancha, están enganchadas. En el tumor de mama, este gen se pierde, este pegamento, y las células no están enganchadas. Si no se desenganchan las células, ¿qué sucede? La metástasis. Porque la metástasis, en el fondo, pues son células que no están donde nacieron, que se han escapado, porque son más flexibles, pueden ir al torrente sanguíneo y anidar en un órgano alejado. Son las causas de metástasis, es el silenciamiento epigenético del gen de la E-caderina, de esta especie de pegamento intercelular. Un interés, evidentemente, en oncología hoy en día es encontrar puntos débiles de los tumores en que atacarlos, ¿no? Como si fuera este punto débil de Aquiles en el personaje mitológico. Encontrar el punto débil, que en su caso fue pues, este talón. Es el talón porque Aquiles, su madre lo metió en un lago para que fuera indestructible, pero cuando lo metió sí, lo cogió por el talón y no, fue incapaz de proteger esa zona, ¿no? Pero se llama la vulnerabilidad. Pues este fuera el tumor, como no es tan guapo un tumor, entonces es atacar ese punto exacto. Esa medicina de precisión, esa oncología, hace muchos años casi no existía y ahora cada vez hay más. Pues seguramente uno de cada tres o dos de cada tres y empiezan a ser usada a un tipo de medicina de precisión. ¿Qué es medicina de precisión? Genética y epigenética. La idea es de que estudiando los patrones moleculares se es capaz de decir, este tumor, como tiene este aspecto, este fenotipo molecular, celular, este fármaco será el adecuado para esa persona. Y esos son genes que hemos identificado epigenéticamente y cada uno de ellos, su pérdida está asociada a una mayor o menor respuesta a un fármaco específico. Y algunos de estos se han aprobado para su uso clínico, ya sea en glioma es el tumor del cerebro, o en cáncer de colon, por ejemplo, o en leucemia. Muy bien, una parte son los biomarcadores, que te indican la gravedad de la enfermedad, diagnóstico, pero la epigenética es más dinámica que la genética. Cuando tienes una mutación es muy difícil eliminar la mutación, pero si es un grupo químico que se mete, pues ¿por qué no se saca? Y esa es la idea, eso es mucho más flexible, mucho más dinámico. De aquí los fármacos epigenéticos. Los epigenéticos lo que hacen es intentar devolver la química normal del material genético. Existen hoy en día 9 fármacos aprobados para uso clínico en oncología. Estos fármacos se llaman desmetilantes del ADN, inhibidores de la desacetilación de histonas. Estos fármacos sobre todo han encontrado su aprobación en cánceres como la leucemia, el linfoma, el sarcoma, que os digo con unos tumores bastante limpios. Hay tumores sucios, con perdón. Por ejemplo, el cáncer del pulmón del fumador es un tumor bastante sucio, porque el tabaco ha roto el cromosoma. Es decir, aunque cambies la programación de las células, si el cromosoma está roto, hay poco a hacer allí. Es como un ordenador. Si tienes un virus, le metes el antivirus, pero si está destrozado la maquinaria,
El antivirus no va a hacer nada en este caso. Pero las leucemias, los linfomas, los sarcomas, el mesotelioma, el cáncer de riñón, el melanoma, son tumores que conservan relativamente su maquinaria epigenética y cierto grado de diferenciación. Esta es una parte compleja, no voy a entrar, esto es como una diapositiva que es como una pesadilla para los estudiantes en este caso. La idea aquí es de que, aparte de la química del ADN, hay una química de un primo del ADN que se llama el ARN, el ácido ribonucleico, ¿de acuerdo? Nosotros cuando nos miramos así, no estamos mirando las proteínas directamente. El aspecto vuestro no es mío, son proteínas. Nos llamamos proteínas y un poco de grasa que la vemos por debajo, la deducimos, que está por debajo. Estas proteínas todas vienen del ADN. El ADN es quien origina las proteínas, pero en medio hay una molécula intermedia que se llama ARN, el ácido ribonucleico, es como el cartero. Que el ADN saca el ARN y el ARN acaba produciendo las proteínas, ¿no? Pues este ARN está altamente regulado químicamente, una disciplina muy nueva, lleva 5, 8, 10 años de investigación seria, por ejemplo, en cáncer. Y bueno, hemos estudiado que está alterada en cáncer, etc. No voy a entrar en esto. Bueno, esos son ejemplos del laboratorio de alteraciones de este RNA. Esta disciplina se llama, un nombre feo también, en vez de epigenética se llama epitranscriptómica. Epitranscriptoma. Epi lo mismo, lo que está por encima. Transcriptoma significa, el tránscrito significa ARN, en el fondo, ácido ribonucleico. Vamos a entrar en esto. Os quisiera decir la parte penúltima, de que evidentemente el cáncer es el interés del laboratorio, uno de los principales, pero la epigenética afecta a todas las enfermedades humanas. He hablado un poco de diabetes de tipo 2, por ejemplo, antes, y también de obesidad patológica a veces, pero afecta a todas. Y si hablamos, por ejemplo, de enfermedades raras o enfermedades minoritarias, las llamamos raras, pero casi todo el mundo tiene. Es infrecuente una enfermedad minoritaria, pero si miramos todas sumadas, son muy frecuentes. Es decir, es raro que una familia se escape de una enfermedad minoritaria, es raro, porque hay tantas, cada gen en teoría puede ser una enfermedad minoritaria. Nos hemos estudiado el síndrome de Rett bastante. Esta es la segunda causa de retraso mental en chicas, en niñas y en mujeres. La primera sería el síndrome de Down. Y son chicas porque los chicos mueren durante el embarazo, ya no nacen, ¿de acuerdo? Estas niñas tienen una mutación en un gen epigenético. ¿Qué significa un gen epigenético? Es un gen que su función es unirse al ADN metilado, lo regula, controla el ADN metilado, ¿de acuerdo? Lo lee, es un lector. Pues a estas niñas les falta ese gen, tienen una mutación que les falta ese gen. Estas niñas nacen normales aparentemente y al año y medio, 2, 3, ves que hay un retraso en el desarrollo. Las enfermedades raras asociadas a la epigenética tienen dos componentes clínicos. O causan defectos inmunitarios, o causan retraso en el desarrollo nervioso, enfermedades del neurodesarrollo. Pues estas niñas tienen defectos en el neurodesarrollo. Y aquí tenemos, en esa cosa aquí blanca y negra, ves que abajo falta 2 puntos blancos y uno negro. Ese punto negro que falta significa que eso es una niña que tiene esa mutación y por tanto esa proteína no puede unirse al ADN metilado, no hace su función. La epigenética es errónea, no puede leer la epigenética. Fijaos una cosa, esa niña esa es una niña de Barcelona, fijaos cómo pone las manitas, les pone así. Esta niña es una niña americana, fijaos cómo pone las manitas, las pone así también. Un océano las separa, las une la misma mutación, en el mismo gen. Esta es una enfermedad del cerebro, básicamente. De estas niñas dejan de hablar, dejan de moverse, tienen epilepsia, tienen apneas. Apnea significa que no pueden respirar, que se ahogan. Pero evidentemente, éticamente, no es tan fácil coger el cerebro de estas niñas y estudiarlo en un laboratorio. Pero sí que podemos hacer una cosa, y es coger el gen mutado que estas niñas tienen, y ese gen mutado ponerlo en un animal de experimentación como un ratón. Y esto es lo que se ha hecho, hemos estudiado en el laboratorio también, y este es un ratón, se llaman salvaje, los normales, y con la mutación. Y fijaos una cosa, aquellos que por curiosidad habéis cogido un ratón por una cola, por detrás, así,
Cuando a un ratón salvaje, normal, cuando lo hacéis, aparte de volverse loco el ratón, otra cosa que hace es separar las extremidades inferiores así, ¿no? Como hace este de aquí abajo o este de aquí, las separa. Pero fijaos, esos ratones de arriba y este de en medio, las tienen juntitas, no las separan, las juntan. Las juntan como las niñas. Están juntando como las niñas. Esto primero nos hace decir que sí, pues seguramente la evolución existe. Seguramente no somos tan distintos a nuestros parientes, a los ratones, a los chimpancés. Somos muy similares a todos ellos. Pero ahora aquí, pues éticamente tengo menos problemas en este caso, y sí puedo coger el cerebro y estudiar atentamente qué está pasando, qué alteraciones están pasando en estos sujetos con este defecto en este gen, MCP2. Y por ejemplo, ahí vemos que hay defectos en varios neurotransmisores, y uno que tienen muy alterado es la dopamina. ¿Qué enfermedad tiene alterada la dopamina? Parkinson. El Parkinson es una enfermedad muy frecuente. Quedamos en la dopamina alterada, el L-Dopa, y un inhibidor de la dopa de carboxilasa normalmente. Pues hemos dado estos fármacos a los ratones con el síndrome de Rett y esto mejora la sintomatología. Esos ratones están mucho mejor ahora. Cuando los coges por la cola y separan las piernas un poco más, ¿de acuerdo? Fijaos que no estamos tratando la causa, solo la sintomatología. Pues eso, evidentemente es mucho si trata la sintomatología, pero es un ejemplo de cómo usar estos modelos preclínicos para entender enfermedades. Bueno, estos ratones también tienen otros problemas en el cerebro, de inflamación cerebral, y también antiinflamatorios pueden ser útiles para mejorar la sintomatología del síndrome de Rett en estos casos. Bueno, y tenemos el laboratorio de tecnologías ahora que nos permiten ver cada célula del cerebro de esos síndromes de Rett y ver cada neurona, su epigenética específica. Eso es un paso tecnológico muy importante. Aquí toda la gente que ahora está estudiando informática, ingenieros y matemáticos, son los más buscados en los laboratorios hoy en día, verdaderamente, porque son capaces de ver a nivel de célula única la expresión de genes, la actividad epigenética, la mutación, etc. Son ejemplos de estudios que estamos haciendo ya en ese sentido en el laboratorio. Y me gustaría ahora también adentrarme brevemente en el mundo de las enfermedades, no del neurodesarrollo, sino en general de la evolución del cerebro, con la degeneración al final. Cuando estudiamos en el laboratorio hace años la evolución de la epigenética en el cerebro humano y el del ratón, el humano también teníamos en estos casos, porque venían de pacientes que fallecieron, de personas, vimos que la epigenética de los 0 a los 15-16 años cambia mucho. Hay muchos cambios en el cerebro. ¿Por qué? Porque es la etapa donde aprendemos. Estamos aprendiendo cosas. Esa información ha de ser incorporada a las células de alguna forma. Cómo ir al baño, cómo comer, cómo relacionarnos con los otros, qué es penalti y qué no es penalti, depende de la discusión en esto. Es decir, aprendemos cosas. Después, a los 15-16, vamos a la universidad, 17-18, parece que aprendemos menos. Mirando la epigenética aprendemos algunas cosas, pero ese gran aprendizaje, desde el niño que no se puede mover hasta una persona de 17 años, es un aprendizaje inmenso. Y las marcas químicas lo validan eso. Hay muchos cambios. Después, desde 18 se llega un poco a una meseta y a partir de 65 vuelve a bajar. Vuelve a bajar. Y se espera que baje muy poco a poco se espera, pero hay gente que baja así y se puede ver. ¿Quién baja muy rápido? Pues la gente que acaban desarrollando demencias y neurodegeneración, ya sea Alzheimer o otro tipo de neurodegeneración. Deciros una cosa, este periodo de los 15 y 16 es bastante interesante, porque cuando estudiamos estos cerebros también, esa es la típica edad de aparición de una enfermedad, en la adolescencia o posadolescencia, terrible enfermedad, que es la esquizofrenia. La esquizofrenia creemos que es un defecto último de la programación de las neuronas. Cuando estamos a punto y hemos hecho bien el trabajo de los 0 a los 16, algo en el último momento falla. Y esas neuronas nos acaban de fijar el programa epigenético. Y eso lo hemos demostrado pues, estudiando, pues, en este caso, pues, son cerebros de personas que se suicidaron con esquizofrenia. Y lo ves claramente que hay un defecto en la programación epigenética de esas personas. Si vamos al otro extremo y vamos al Alzheimer, lo que vemos es de que hay alteraciones en muchas regiones cerebrales. Aquí esto es el córtex, que es la región delantera del cerebro. Hay alteraciones epigenéticas muy importantes, que son de genes muy distintos a los del cáncer. Son otros genes, no tienen nada que ver, son genes distintos. Del cáncer son estos, se alteran epigenéticamente, y los de la demencia son otros genes distintos.
Esto sucede en el córtex, pero también sucede en regiones más internas, como el hipocampo, que es esta región que está en medio del cerebro, porque los pacientes con Alzheimer tienen muchos tipos de sintomatología, porque se afecta casi todo el cerebro, de distintas formas, pero casi todo el cerebro. Y deciros de que también hemos encontrado, que fue interesante esto, es de que si a veces clínicamente vemos personas que han perdido facultades en defectos cognitivos muy importantes y no queda claro qué son, porque eso antes se englobaba como, está chocheando, ¿no? Hace muchos años, después sí, con una demencia, ¿no? Pero hoy sabemos que ¿esto qué es? Esto es un Alzheimer, esto es una demencia con cuerpos de Lewy, esto es un Parkinson que tiene demencia, esto es una persona con síndrome de Down que ahora desarrollan demencia. Las personas con Down morían antes a los 40 o 45 años por un defecto cardíaco. Ahora esto se cura. Y ahora tienen demencia, mucho antes. Tienen demencia a los 50 y 55 años pueden tener. Y lo que vemos es que hay un núcleo de efectos epigenéticos que es compartido por todos tipos de demencia. Muy similar al cáncer, es decir, el cáncer hay un núcleo de defectos que es compartido por todos los tumores. No importa si es una leucemia, un cáncer de mama o un tumor de cerebro, comparten esos defectos en el ciclo celular, en la proliferación, en la creación de vasos sanguíneos, etc. Pues lo mismo, las demencias comparten un núcleo duro. Y bueno, aquí es decir que, por ejemplo, identificamos también unas familias, pocas, muy pocas, que se van pasando el Alzheimer entre ellos, pero no por una mutación, sino por un cambio epigenético. Se van pasando ese cambio epigenético a la familia. Y por eso aparece antes en estas personas y es de componente hereditario. El Alzheimer hereditario es poco. El fuerte hereditario. El débil es mucho más, pero el fuerte es poco, quizás sea un 10% o 5% del total de casos de Alzheimer. Y evidentemente también hay alteraciones en otras enfermedades, que hemos hablado, metabólicas, como la diabetes tipo 2, que no explicaré, o también enfermedad cardiovascular, que tampoco voy a entrar porque si no estaríamos aquí hasta la hora del desayuno mañana. Entonces también hay alteraciones cuando se forma la placa de la arteriosclerosis, etc. Yo sí que me gustaría acabar en esta última parte, brevemente también, y es de que evidentemente el libro de la vida es la secuencia genética y el DNA. Pero no es el libro como tal, sino uno de los capítulos. Capítulo 1, capítulo 2 es la epigenética, capítulo 3 la epitranscriptómica, capítulo 4 aún no lo sé, pero hay varios capítulos y todo eso confiere salud y enfermedad, en ese sentido. Y os pongo un ejemplo que tiene que ver también con el envejecimiento. El envejecimiento es un área de mucho interés en el laboratorio actual, porque hay dos teorías sobre envejecimiento que son curiosas. Una que nos dice que el envejecimiento es algo normal que sucede y todos envejecemos y todos morimos por envejecimiento y enfermedades del envejecimiento. Y unas teorías que nos dicen no, que el envejecimiento es una enfermedad como tal, es una enfermedad. Y después hay otras consecuencias, pero es una enfermedad, no es un proceso fisiológico. Yo soy más partidario de la primera, me parece algo relativamente normal porque sucede casi en todas las especies, pero no en todas. Casi en todas las especies sucede este tipo de envejecimiento. La velocidad es muy distinta, hay árboles con 1000 años y hay insectos que viven 30 minutos casi, 1 hora. Nosotros vivimos bastante para nuestro tamaño y nuestra conducta. Entonces, ¿hay claves epigenéticas del envejecimiento? ¿Hay algo allí que podamos deducir? Pues hicimos un estudio comparando niños acabados de nacer y personas por encima de 90 años, y 90 a 100 años, y miramos su epigenética. Y lo que encontramos es de que puede nacer 50 años y 90 a 100 años, 3 grupos. Y lo que vemos es de que se pasa del azul oscuro al azul claro. Y esto no es un envejecimiento como el del vino, que va mejorando, sino que a medida que envejecemos, lo que vemos es que las marcas epigenéticas son menos fieles. Es decir, podemos imaginar que una célula de la sangre expresa un gen del testículo. No tiene sentido esto. Una neurona deja de expresar un gen típico y expresa un gen del músculo esquelético, por ejemplo. Del músculo. ¿Por qué? Porque después de tanto tiempo está fallando el sistema. Está fallando. Somos incapaces de volver a poner el programa epigenético cada vez. Llevamos 90 años haciendo, las células ya no pueden más, las células.
Entonces hay diferencias epigenéticas importantes. Fijaos que si esto es una química que ha fallado, podemos pensar en fármacos para devolver la química esta. Fármacos anti-envejecimiento que actúan a nivel de epigenética. Es una industria ahora muy importante. Hay mucho dinero invertido en ese tipo de investigación. Y aquí tenemos un extremo también, que son estas personas, los niños que tienen envejecimiento prematuro, las llamadas progerias. Estos son niños que tienen 8, 9, 10 años. Pero si los miramos, pues tienen la calvicie de avanzada. No solo eso, tienen todas las arrugas de edad avanzada. No solo eso, tienen la arteriosclerosis de la edad avanzada y tienen cáncer con edad avanzada y pueden tener diabetes de tipo 2 y tienen 8, 9, 10 años. Cuando estudiamos la epigenética de estos niños, nos dimos cuenta de que su epigenética no corresponde a 8, 9, 10 años. Tiene una epigenética de 80, 90, 100 años, verdaderamente. O sea, su edad biológica es discordante a su edad cronológica. Están envejecidos, por eso mueren. Porque esos niños mueren normalmente en la adolescencia, porque su adolescencia de 13 años es 130. Por eso mueren, casi todos antes de la adolescencia, en la adolescencia. Porque verdaderamente sus células se sienten mucho más viejas. Químicamente lo son mucho más viejas. Entonces, hoy por primera vez tenemos herramientas, pruebas para determinar la edad biológica de cada uno de nosotros y diferenciarla de la cronológica. Nuestro DNI pondrá que tenemos 50 años, 55, 60, pero tus células, ¿cómo se sienten? Biológicamente. Estas pruebas epigenéticas te dirán, de edad DNI 50, biológicamente 60. Pues hay algo erróneo aquí. También hay buenas noticias, hay gente que está bien, va al otro lado. Entonces sabemos que aquí esto tiene que ver mucho con los hábitos. Evidentemente, antes hablaba de la introducción, sabemos que los fumadores envejecen antes. Es así, los fumadores envejecen antes. Los portadores de infecciones crónicas envejecen antes, ya sea HIV y otros, envejecen antes. Sabemos que las personas sedentarias envejecen antes. Por lo tanto, sabemos que las personas que reciben mucha radiación solar envejecen antes también. Ejemplos de factores externos que nos hacen envejecer de forma prematura. Y en este sentido, el último estudio, y ahora creo que sí estoy acabando, que estamos enfrascados ahora, que ahora se va a publicar este verano, es, ¿y si vamos al extremo de los humanos? ¿Qué sucede con los humanos extremos? Y tuvimos la suerte de conocer a María. María ha sido la persona más vieja del mundo. María, aparte era un encanto, María murió relativamente hace poco. Y María llegó, aquí pone 116, pero María murió con 117 años y 9 meses. ¿De acuerdo? Récord mundial. Y la teníamos cerca de Barcelona, por lo tanto es más fácil estudiarla. Normalmente no están allí, normalmente son unas señoras japonesas. ¿De acuerdo? Pero en este caso fuera una señora catalana de cerca de Barcelona. Entonces pudimos estudiarla en detalle. La pregunta era, ¿por qué está viva? ¿Por qué está viva usted? La pregunta era esta. ¿Por qué está viva? Es una anomalía del sistema. ¿Por qué está viva? Entonces, bueno, esta es la persona que estudiamos en detalle. Hicimos un poco de Frankenstein con ella, ¿no? Es muy colaboradora y la familia encantadores, todo, pues nada, a por ella. Estudiamos todo lo que pudimos, pues estudiamos las células de la boca, de la sangre, de las cacas, de todo lo encontramos en ella, ¿no? Para saber cuáles eran las claves biológicas. Y ella decía, estudiadme, ningún problema, ningún problema, encantada. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de este estudio? Bueno, las soluciones son varias. Esto es una que quiero mostrar, pero la solución principal es de que María tenía células muy, muy viejas, extremadamente viejas sus células, pero al mismo tiempo muy, muy sanas. Por tanto, seguramente no son procesos tan ligados como creemos a envejecer con mala salud. Hay excepciones claras, hay gente que tiene excepciones, como María. Y hay explicaciones que encontramos de varias explicaciones. Unas tienen que ver con el microbioma, es decir, con las bacterias que tenemos en el intestino. Otras tienen que ver con la genética de los padres, con lo que hacemos de los padres. Otras tienen que ver con las conductas del ejercicio que ella hacía, con su ingesta calórica también. Son varias cosas que tenía. Pero conmigo podemos diferenciar dos cosas, como he dicho. Células viejas y células viejas con enfermedad. Pues ella tenía células muy viejas, pero esas células se sentían muy jóvenes. Y ese ejemplo de cómo se sentían es cuando a María
le hicimos los relojes epigenéticos, que miden la edad biológica. Son 5 relojes en este caso. Igual que marcas de reloj, que Sanio, no sé con las otras, Festina, no sé qué, ¿cómo se llaman? Marcas de reloj de estas, hay 5 marcas de reloj. Y se lo decimos cuando María tiene 116 años. ¿Qué nos dicen los relojes? De promedio nos dicen que su edad biológica es 102. Bueno, 14 años de ventaja, que ya es mucho, pues 102 ya es mucho, pero tenía una ventaja. Tenía una ventaja de 14 años. Sus células se sentían 102. No 117, 116. Y eso quizá le hizo vivir más tiempos, entre otras cosas, esa explicación. Por tanto, yo creo que ese es un ejemplo de este poder de la epigenética, ¿no? Este poder de la epigenética. Me gustaría acabar, tiene otra cosa, otro resultado, perdón, es que a veces me enrollo mucho. ¿Podemos predecir el envejecimiento? Esa es la pregunta. Aquí la única foto real mía es la del centro, de hace unos años. Es una proyección bioinformática de cómo era yo de joven, nunca fui tan guapo, y cómo sería de mayor, un poco más mayor, ¿no? Pero esto es una predicción estadística. El dibujo del futuro depende de la conducta actual de las personas. Puedes envejecer mucho antes o mucho después. Es una predicción, lo que se espera por su configuración molecular celular actual, lo que se esperaría. Pero eso depende de lo que estés haciendo. Y en ese sentido, ahora sí que es verdad, acabo con este resultado del laboratorio, y yo sigo creyendo que los laboratorios han de moverse por 2 cosas, para la aplicación de la salud de las personas, pero también por la curiosidad científica, que al final te traen resultados interesantes. Y recordemos que estudiamos gente que tiene el mismo aspecto, pero tiene la misma genética, pero eran gemelos monocigóticos, y encontramos diferencias epigenéticas. Pero entonces me pregunté, ¿y si lo hacemos al revés? ¿Y si buscamos gente que se parece mucho, pero no son familia, no son gemelos? ¿Por qué la gente se parece? Esa es la pregunta, una pregunta. Estos los llamamos nosotros los gemelos virtuales. Son gente que se parecen a nosotros. Y esto quizá nos ha sucedido a todos nosotros. Muchas veces dicen, me he encontrado a alguien que es clavado a ti. Me lo he encontrado no sé dónde. Eso se llaman sosías, hay muchas formas de hablar con ellos. ¿Cuáles son las bases biológicas de eso? Nosotros cogimos, aquí tenéis gente que se parece mucho. No hay relación entre ellos, ni se conocen. ¿De acuerdo? Pueden ser de distintos países del mundo. Y esta gente los pasamos por programas de reconocimiento facial, los mismos que se usan en los aeropuertos o la policía usa para detectar lo que sea. ¿De acuerdo? Esta gente abren los iPhones de los otros, ¿vale? Entre ellos se abren mutuamente. ¿De acuerdo? No se conocen, pero sus caras son tan idénticas que los abren. Entonces, los analizamos al detalle molecularmente. ¿Qué sucede con estas personas tan raras? Y estudiamos su epigenética, su genética, sus microbios, etc. Y al final, lo que resultó es que se parecen más que nada por su genética, en este caso. Me gustaría que fuera por la epigenética, pero fue por su genética. Creemos que lo que está sucediendo es que como hay tanta gente en el mundo en la actualidad, eventualmente se producen copias al azar de gente que se parece a nosotros. No son idénticos, porque su genética sigue siendo muy distinta, no son como los gemelos, pero sí que tienen más secuencia de ADN similar de la esperada por el azar. Por eso se parecen. Recordemos nosotros que hicimos en las caras, pueden diferenciarse por otras cosas. Nosotros los pusimos juntos por las caras. Y esto sí que está originando ahora un campo de investigación inmenso y de la gente que hace inteligencia artificial, aprendizaje de nuevos lenguajes, etcétera. Todo lo que llamamos la informática y la bioinformática. Por primera vez ahora, gracias a este estudio y similares, a partir de información biológica, genoma, epigenoma, microbios, esa información que tienes, puedes construir una cara, dibujar una cara. Las ventajas son en criminalística, en medicina forense. Tú tienes un poco de DNA, pero no sabes quién es el culpable. ¿Este DNA de dónde viene? Si no puedes compararlo con otro ADN, no sabrás nunca el culpable. Ahora, esto, por ejemplo, pues en actos terroristas, etcétera. Nosotros, cuando publicamos este artículo, a los 15 días estaban llamando del FBI a mi laboratorio porque querían las muestras, querían los resultados, porque claro, ellos tienen secuencias de DNA que no saben de dónde vienen. Si te pueden construir la cara de esa persona, bueno, eso ayuda mucho a resolver muchísimos crímenes y atentados y mil cosas, en este caso. Por lo tanto, eso es interesante. Pero es que además podemos dar la vuelta a la tortilla. Por primera vez, seguramente a partir de la cara, podemos deducir información biológica, mutaciones, epigenética de una persona. ¿De acuerdo?
Yo soy un poco naif, un poco optimista, y me gusta creer que esto se puede usar para hacer un cribaje, por ejemplo, de enfermedades genéticas, monogénicas, cuando niños pequeños, ¿no? A hacer el cribaje, después hacer la secuenciación, etcétera, para cribar enfermedades y ayudar, ¿no? Evidentemente se puede usar para discriminación de las personas también, ¿no? Eventualmente con la cara dice, usted tiene un riesgo de Alzheimer un 80%. Quizás este seguro no se aplica, ¿de acuerdo? Pero bueno, esta información está allí, es inevitable que esté allí. Decir que esto parece como ciencia ficción, ¿no? Parece, pero no lo es. Hay un hospital de Estados Unidos que siempre van un poco a su bola en esto. En ese hospital, cuando tú entras así y te hacen una foto de tu cara, te la hacen, y te envían un papelito y dice, mejor consulta en neurología, planta 3. ¿De acuerdo? Te hace una sugerencia, porque tu cara ha deducido que quizá tengas una variante en un gen que tenga que ver con una alteración neurológica. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que ese es un campo interesante y de expansión en el futuro. Muy importante. Me gustaría acabar aquí. Genoma muy importante. Lo que esconde por debajo, el epigenoma, como mínimo igual de importante. Y finalmente agradecer a todos los miembros de mi laboratorio, a toda la gente que nos apoya para hacer investigación y a los centros donde hemos estado. Muchísimas gracias. Esto no puede ser consulta. Esto no es una... ¿Me han entendido, no? Yo, bueno, en mi caso, tengo una enfermedad rara genética, pero es que ya que estoy aquí, pues aprovecho y pregunto. Ya, pero es que entonces rompemos los temas. He escuchado que hay ensayos que se llama fiebre mediterránea familiar, en mutación MEF, yo me imagino que la conocerá. Entonces, quisiera saber si en mi caso se podría hacer algo para tener una cura. La fiebre mediterránea familiar es una enfermedad típica monogénica. Bueno, hay varios genes implicados para la misma. Hoy en día los tratamientos más novedosos de este tipo de enfermedades tienen que ver con la edición genética. Esta edición genética por técnicas como CRISPR y otras se están empezando sobre todo en enfermedades hematológicas de la sangre, como la anemia falciforme, que es una enfermedad bastante frecuente, y otros tipos de enfermedades autoinmunes. Todavía no existe un tratamiento epigenético, no existe. Tratamiento genético aprobado para la misma no existe. Por tanto, yo siempre he entendido de esta que es un tratamiento más sintomático, en general, de seguimiento y tratamiento sintomático. Sí, aquí vamos a entrar en un turno también de preguntas de las que han mandado por escrito. Este señor que ha mandado el de las 7:20, seguramente de Canarias, tiene mucha gracia, porque hay algunos ya que son fijos, ¿no es verdad, Emilio? Y que tienen gracia per se, ¿no? Y entonces suelen preguntar y a mí me hace mucha gracia. Aunque este señor, que ya es la segunda o tercera vez que pregunta, dice, tengo 90 años y llevo 20 años malviviendo, con continuos achaques muy duros y con muchos problemas de salud, pero no acabo de morirme. ¿Qué pasa? ¿Que mi genética está dañada o es mala o qué? Sí, bueno, esto es el campo del envejecimiento, es una de las grandes cuestiones y se sabe. En medicina y en economía se sabe. Por eso tiene que ver con las edades de jubilación, cuánto compensa y porque es de jubilar más tarde o más pronto la gente. Tiene que ver con todo eso. El gasto sanitario tiene que ver las personas a partir de los 65 años. Antes gastamos muy poco las personas. Entonces se gasta mucho.
Y el problema es de que hoy cada vez es más frecuente vivir más tiempo. Tenemos en el área mediterránea tiene 85, 86 de promedio de esperanza de vida, muchísimo, el más alto casi de Europa. Pero a veces esos años son de mala vida, de una vida con muchos achaques. Hemos ganado tiempo, es lo que dice este hemos ganado señor, tiempo, con muy mala salud. pero mala salud. Muy mala Entonces, la cuestión aquí es, ¿qué hacemos? ¿Tratamientos contra cada enfermedad o un tratamiento anti-envejecimiento que te ayude a mejorar todo? Yo creo que ambos caminos se deben hacer al mismo tiempo. Pero su caso no es único, es bastante frecuente. ¿Es bastante frecuente? Es bastante frecuente, sí, sí. Hay... Perdón. Dale al botón, ¿no? No, para evitar el envejecimiento hay cosas que no podemos evitar. Pero si tuvieras que seleccionar 2 o 3 cosas que sí estén en nuestra mano para evitar estos perfiles epigenómicos relacionados con el envejecimiento, ¿tú qué dirías? A ver, uno es el hábito tóxico, los hábitos tóxicos. Estoy hablando de tabaco y alcohol. Son hábitos que nos hacen envejecer mucho. Hay resistentes, evidentemente, como tú sabes perfectamente, hay los resistentes, pero son muy pocos, es un porcentaje, un 10-15% de la población que es altamente resistente a estos tóxicos. Pero nos hacen envejecer mucho. Por lo tanto, es algo que podemos estar en nuestra mano. El problema es que, como sabes, son conductas muy adictivas, pero está en nuestra mano, en esto. Sobre todo el inicio, ¿no? Lo coges de joven, es muy difícil dejarlo después. Entonces, eso nos hace acortar la vida muchísimo y la calidad de la vida, porque el fumar no es cáncer de pulmón, es que no pueden respirar bien, es que tienen, se llama enfisema, es que no es solo eso, es calidad de vida general y cáncer de vejiga, que la que uno piensa, pero cáncer de vejiga, muchas cosas. Entonces, hábitos tóxicos, tabaco y alcohol. Segundo, yo diría ejercicio físico moderado, ¿de acuerdo? Eso significa también evitar el sedentarismo. Segundo, muy importante. Porque después se quejan, por ejemplo, cuando hacen mayores que pierden masa muscular y masa ósea. Y a veces está mal por eso, la osteopenia y la sarcopenia. Por tanto, ejercicio físico moderado te ayudará para evitar el sedentarismo. Y la tercera pata, que es más compleja de hacer, y sería comer con mucha moderación. ¿De acuerdo? Nosotros estamos preparados evolutivamente para comer y correr todavía, porque lo están persiguiendo los depredadores. Pero eso ya no sucede. Ya no hay depredadores ante los que correr. Pero nuestro cuerpo no se ha adaptado completamente a esto. Y nuestra ingesta sigue siendo superior a la que deberíamos. Estamos ingiriendo como si tuviéramos que estar corriendo en la sabana todavía. Y entonces, eso, claro, yo creo evitar hábitos tóxicos, ejercicio moderado y una moderación en la ingesta es importante. Aquí hay muchas escuelas. La gente que hace fasting, hambre, come un día sí, otro no, las horas. Esto es muy complejo. Esto no está claro la respuesta de esto, pero que comer con moderación se asocia a más tiempo de vida, está claro. De las 6 preguntas que he elegido, de las que han llegado a través de las redes sociales, esta viene muy a colación de lo que está diciendo ahora mismo. Es si se puede concluir, doctor, que la buena vida nos la hace más corta. Sí, bueno, primero definimos qué es la buena vida. Hay una frase que para mí es terrible, pero es cierta, es de que uno de los principales factores que determinan nuestra supervivencia en las ciudades es tu código postal, es decir, el barrio donde vives. En Barcelona tenemos una diferencia de 10 años entre el barrio con más ingresos y el que menos, y hay 10 años de diferencia de supervivencia. Por tanto, ¿por qué? Bueno, hay muchos motivos por eso. Hay muchos motivos. Hay comida muy barata, altamente calórica, pero más barata. Gente con elevados ingresos se cree que tiene menos hábitos tóxicos, unos de los que hablamos, hábitos tóxicos diversos, también uso de hábitos tóxicos generales. Son personas que también van más al médico, tienen más controles de esto. Son varios factores. Quizá también viven en zonas menos contaminadas que otros. Entonces, pero fijaos, el código postal en Barcelona, una diferencia de 10 años. Había una pregunta por ahí, por favor. Yo te voy a seguir preguntando un poco desde la parte más médica, terapéutica. Mira, la sensación un poco, me gustaría que nos diera un poco tu visión de hacia dónde van. Tengo la sensación de que los fármacos que explotan un poco la epigenética, al menos en tumores sólidos, van un poco más despacito, ¿no? Y me gustaría saber un poco cómo ves tú un poco el futuro a medio plazo. Sí. Y una segunda pregunta también es que
más allá de tratar, digamos, explotando este fenómeno en el momento que salga un tumor, que ya tengamos cáncer, ¿tú ves algún papel, una especie de, no sé cómo llamarlo, de desmetilación terapéutica, profiláctica, ¿no? O sea, tratar a las pacientes antes de que desarrollen el cáncer? Sí, sí. Bueno, primero, la parte más de prevención es lo que se llama cada vez más la intercepción, ¿no? La intercepción es que antes que haga el tumor entero, a ver si podemos pararlo antes, cuando es pequeñito. Esto se intentó con retinoides hace muchos años y no salió, se dio al revés, verdaderamente, parecía que había más cuando hacemos con retinoides. No es epigenético como tal, pero se probó. Por lo tanto, se da mucha caución con esto, en la prevención usando fármacos, se sigue habiendo mucha caución. En cuanto a la aplicación en los tumores, los epigenéticos como tal, como he dicho, funcionan mejor en tumores relativamente limpios. Es decir, que los cromosomas están más o menos intactos. Si tienes 50 cromosomas destruidos, mucha aneuploidía, aneuploidía significa que tienes muchos cromosomas. En vez, somos 2N, los cromosomas hay 4N, 8N. Es muy complicado. Además, cromosomas rotos y ese tumor tiene 40 mutaciones. Es muy difícil que la epigenética sea capaz de reparar eso, porque la programación dura está rota, la maquinaria está rota. Entonces, tumores con baja mutación sí que hay un escenario. Por eso se usa mucho en leucemia, linfoma, sarcoma, en riñón, puede ser, en tumores de mesotelioma. Somos un poquito más limpios, ¿no? Mesotelioma sabemos lo que es por el asbesto, sabemos por dónde va ese tumor, ¿no? Quizá incluso tengan eventualmente en glioma, que es un tumor que no parece que, claro, si hay un agente externo que ha roto cosas, etcétera. Son tumores que se pueden diferenciar. Además, una ventaja es que estos fármacos son muy bien tolerados por los pacientes. Es decir, porque no quieres una dosis tóxica como en un fármaco típico. Esos fármacos se dan a veces durante muchas semanas seguidas, pero a muy baja dosis. Porque lo que tú estás haciendo es reactivando genes supresores tumorales. Y la gracia es que se combina entonces con otro fármaco, ya sea por un fármaco de terapia dirigida o con un fármaco de quimioterapia clásico. Porque estos fármacos sí que resensibilizan las células. Entonces, soy muy partidario de combinarlos con otros. Por ejemplo, tumores que se han vuelto insensibles, refractarios a un tratamiento, tú le das un agente desmetilante, tiene una ventana de sensibilidad y lo vuelves a dar otra vez, porque te abre un poco la resistencia que ha creado. Y evidentemente otro área muy de interés es la combinación con inmunoterapia, porque estos fármacos otra vez están produciendo neoantígenos que no han visto. Esas células cancerosas que estaban escondiendo cosas, la epigenética las está descubriendo. Los inmunes las ven, por lo tanto la inmunoterapia le va a ayudar mucho. Creo que son ensayos clínicos de mucha relevancia, la combinación inmunoterapia, fármacos epigenéticos. Hay dos preguntas, doctor Esteller, que están muy unidas. Un señor, un lector de Sur, dice que es un lector de Sur de hace mucho tiempo, que no es médico, pero que él dice que si el Parkinson y el Alzheimer pueden ser los enemigos que se puedan batir con estudios sobre epigenética. Bueno, perdón, y lo mismo pregunta un señor con COVID permanente, que si el COVID permanente también puede ser batido puede ser derrotado por este estudio epigenético. En el COVID permanente, como mínimo, hay unas pistas de lo que está sucediendo allí. Parece que hay muchos fibroblastos que han quedado, unas cicatrices de fibroblastos, y hay algunos fármacos que actúan a nivel de fibroblastos que podrían usarse en ese contexto, seguramente. Hay que verlos. Hay que hacer estudios de esto. Deme hora que yo tengo el COVID permanente. Sí, pero el caso de Alzheimer es un caso bastante complicado este. Recordemos que el Alzheimer, en mi opinión, es quizá la enfermedad de las más terribles que tenemos, porque los pacientes no mueren, sino que están con nosotros muchos años, pero ya no son ellos. Entonces, es un gasto de salud, físico, emocional para todo el mundo, económico, es un desastre. No se ha probado ningún fármaco de ningún tipo hasta muy recientemente. Un fármaco que parece disminuir un poco la sintomatología si se cogen estadios muy precoces. Un poco disminuye. Retrasa un poco la aparición del pico. ¿De acuerdo? A pesar de los millones y millones de euros y dólares que han invertido en esto. Porque claro, todo el mundo quiere encontrarlo porque sería un boom. Sería como lo hacen PIC de la obesidad, que es un boom económico, lo mismo sería mayor todavía ese boom. Por tanto, no se ha encontrado. ¿Que pueden ayudar fármacos epigenéticos? Podrían. Hay un estudio, por ejemplo, que demuestra que en ratones que tienen pérdidas de memoria a corto plazo, usando nuestros fármacos las recuperan. Recupera memoria a corto plazo. A corto plazo es recordar dónde he puesto las llaves. Eso es a corto plazo, ¿no? Pues esos ratones recuerdan exactamente qué botón daba la comida y qué no.
Y los que no lo recuerdan, usando el fármaco, lo hacen. Eso tiene que ver porque, como he hablado, la memoria es muy epigenética. ¿Qué sucede? La gente no lo ha explicado, pero a mí me gusta explicarlo. Porque, ¿qué sucede con la gente de Alzheimer? Primero, dejan de reconocer cosas que han conocido ayer. Y después dejan de reconocer a los hijos, porque son más nuevos. Y después dejan de reconocer a su pareja. Y después, si hay padres, no hay padres. Pero, es decir, son capas de una cebolla. Tú vas perdiendo recuerdos los más recientes. Y los del final son los que conservas. Por eso la gente de Alzheimer canta canciones cuando tenían 5 años. Se acuerdan perfectamente. De todo, ¿no? Ah, sí, después lo pierden todo, evidentemente. Pero es lo último que pierden, porque han vuelto a la infancia completamente. Y eso es una química que está muy escondida, porque es como una cebolla. Está al final de la célula, cuando vas perdiéndolo de arriba. Si vas perdiéndolo, y son químicas, pues quizás sí que haya una oportunidad para esto. Hay un fármaco muy sencillo que es el valproato. El valproato se ha usado en epilepsia. Pues el valproato tiene un efecto, es una histona desacetilasa. Podría tener un efecto en ese sentido. Sí, en cáncer se ha usado mucho también. Pero tiene muchos efectos secundarios, ¿no? Sí, bueno, pero a dosis bajas no. En dosis bajas no. Pero bueno, es una posibilidad. Yo creo que valdría la pena también probarlos, definitivamente. Otro lector pregunta que si le ha gustado eso del reloj epigenético que permite saber la edad, que si podremos saberlo comprando alguna vez un test como tipo COVID en la farmacia, y que te diga, pues tienes 70 años de cédula y 100 de... Eventualmente sí. Ahora lo que hacen son compañías privadas. Igual que te pueden decir, tú escupes en un sitio y te dicen, usted es 25% vikingo, ¿no? O lo que te digan los test, ¿no? Y son bastante fidedignos, lo que dicen los test. Y te llevas sorpresas, a veces llevas sorpresas lo que son. Pero bueno, ahora hay compañías que te dicen esto, envías el DNA y te dicen, bueno, pues tiene una edad biológica tal. ¿Y te puedes fiar de ellas? De algunas sí. Pedro, habría que hacerle este test al alcalde. Este test habría que hacerle al alcalde. Le vamos a pedir una consulta contigo, doctor. Sí, bueno. Porque yo creo que eso es... Tú has visto la señora esa de 117 años, con nuestro alcalde no tiene nada que ver, para que haga un estudio. Con nuestro alcalde no tiene nada que ver, que lo sepa. Una anécdota muy rápida es que vino un señor pues millonario, quería invertir en el laboratorio. Le hacemos el test biológico, pues lo pidió. Claro, es que le salió un par de años más viejo, no le gustó nada. Nos dejó de financiar, es así la cosa. Pero el resultado es el que es, no se puede hacer nada. Entonces, bueno. Dice un especialista, bueno, dice que está en el equipo, no sé si es médico o no, en el equipo de temas renales, que están viendo últimamente bastantes casos de poliquistosis renal aguda debida por un cambio genético, no por herencia. Que si con los estudios que se están haciendo y que están haciendo el Instituto Josep Carrera se puede revertir la situación de algunos de estos enfermos, o están abocados todos a la diálisis y al trasplante. De momento sí. De momento están abocados a diálisis y trasplante. Es un área muy activa. No es nuestra especialidad en el laboratorio, pero de momento hay pocas opciones. Diría que sí. Pero vamos, que veo que la gente no está muy equivocada. Vamos. No. Es una enfermedad compleja. De momento, el tratamiento que has mencionado. Muchas gracias, Manel. Muy interesante y además como algo tan complejo se explica de una manera tan clara, la verdad. 2 preguntas. Me ha llamado la atención lo de los tumores más limpios, sarcomas hematológicos. ¿Esto se podía aplicar también a los tumores adolescentes infantiles? O... Sí, claro. Los tumores infantiles son los más susceptibles. ¿Por qué? Porque han tenido menos tiempo de romper su material genético. Entonces, hay tumores cerebrales que casi no tienen nada, tienen una mutación, ¿Y esa mutación dónde está? En una histona. Por tanto, en una histona, en un regulador epigenético. Fíjate, entonces en esos casos sí que puedes pensar en un fármaco epigenético clarísimo para esos niños. Eso es un buen target. Exacto, sí. Y leucemias infantiles, ¿por qué no? O la leucemia del síndrome de Down, que también tienen esta gente. Esas leucemias infantiles sí que son muy susceptibles a tratamientos epigenéticos. Sí, perdón, la última pregunta, porque
el señor Lerones, que es el representante, pues, él es muy educado, ya lo han visto, dice nos van a regañar por la hora, con lo cual ya yo ya... La última pregunta, por favor. La última pregunta. Me da igual, ¿eh? Si prefiere... No, la última pregunta. Sí. No sé quién tiene el micrófono, pero es la última, que no hay más. Perfecto, perfecto. Bueno, lo primero, agradecerle la ponencia porque ha sido muy interesante. Y luego a mí me ha surgido la curiosidad porque aquí hemos hablado varias veces, ha mencionado usted, el hecho de, por ejemplo, asociar, por ejemplo, el tabaco al envejecimiento, la alimentación al envejecimiento. Y hemos hablado también de lo que es estudiar marcas de metilación asociadas precisamente también al envejecimiento, ¿no? Que usted comentaba el caso extremo. Entonces, mi duda, que quizás es un poco obvia, ¿no? Pero mi duda es, ¿el siguiente paso no sería estudiar cómo el entorno, es decir, la alimentación o el tabaco, afecta y modifica marcas de metilación específicas? No sé si se ha hecho. Se ha hecho poco, pues se ha hecho. Por ejemplo, sabemos que el tabaco es capaz de introducir el componente del tabaco introduce químicamente el mismo de los componentes, se mete en el DNA y al principio de los genes, y eso atrae metilación del cuerpo, como si fuera una reacción y atrae metilación en unos componentes del tabaco. No es el benzopireno, es otro que atrae eso. En alimentación sabemos que tiene que ver, por ejemplo, mucho con el folato, con la S-adenosilmetionina, componentes, porque son los donantes de grupos químicos metilo, con la acetil-CoA, que es el donante de la acetilación de las histonas, todo aquello que da fosfatos. Todo esto son donantes que te hacen pasarte o quedarte corto de la metilación. Entiendo que tienen que ver con lo de los ratones, ¿no? Que puso el ejemplo, la alimentación. Esos ratones tenían demasiado folato, metilaron demasiado su ADN y eso provocó ese aspecto. Pues hay personas que, por ejemplo, hay gente con depresiones que toman excesos de folato. Hay unas medicinas de folato que se cree que mejoran. Claro, pero esta gente después tiene otro tipo de enfermedades asociado a esto. Como he dicho antes, una dieta frugal un poco balanceada es... el folato, el problema a veces de que están alimentos que no nos gustan demasiado, ¿no? Como habichuelas, alubias, como digo, lentejas, ¿no? Que cada vez tomamos menos cosas de esas. Entonces, por eso las embarazadas les dan un suplemento de folato, porque necesitan tener un folato normal para estar bien, ¿vale? Son las 9:15 de la noche. Muchísimas gracias, doctor Esteller. Le voy a hacer un ruego y una petición o un reto. Que vuelva usted dentro de cuando termine el verano, porque esto es sumamente interesante. Ya cuando haya menos calores, asegúrese de que no va a haber ningún accidente en la ronda de Barcelona, que es como en las de Málaga, que si le pillo un accidente